Las podas te hacen fructificar. Vamos a ir a Génesis 49. Amén. Si estás con alguien ahí al lado en tu casa, dile, las podas te hacen fructificar. Bueno, el domingo pasado estuvo nuestro pastor hablándonos de José, tremendo hombre de Dios. Y yo no sé si se acuerdan que creo que en el principio de año, el año pasado también nos lo recordó, y creo que esta es una palabra muy importante y hoy la vamos a tomar. No nos vamos a dejar robar esta palabra, amén. Amén. Los que estamos acá, por favor, vamos a tomar esta palabra. Vamos a ir a Génesis 49. Acá ya está Jacob bendiciendo a sus hijos. Ya Jacob iba a partir. Qué tremendo, ¿no? Esos patriarcas tan hermosos. Yo cuando vaya al cielo me quiero hablar con, mejor dicho, tengo pensado hablar con muchos allá en el cielo. Y como vamos a tener una eternidad, pues imagínense. Entonces, Jacob ya sabemos, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver una parte de Jacob bien preciosa hoy con José, porque la cercanía de ellos, como nos hablaba el pastor el domingo, la cercanía de una relación hace que fructifiquemos, amén. Entonces, esa cercanía que tuvieron Jacob y José fueron bien tremendas y están al final. Qué lindo esa cercanía desde el principio hasta el final, porque hay que ser cercanos. Como pasa en un matrimonio, al principio sí son cercanos y cuando son enamorados y novios, ahí sí cercanitos, ¿no? Y ya al final, no, es desde el principio hasta el final, amén. Pero claro, eso no me pasa a mí con el pastor, ¿no? No, amor. Y si tenemos unas ramitas ahí hay que cortar. Bueno, vamos a ir, qué lindo es, este me ha conmovido. Entonces ya estaba Jacob para partir y él era un hombre profeta, era un patriarca. Como tú y yo tenemos la unción profética, por eso yo estaba muy pendiente de lo que el pastor declarara hoy, porque él tiene la unción profética como cada siervo de Dios, cada hijo de Dios. Y ellos bendecían proféticamente a sus hijos. Y esta es una bendición que era para el pueblo de Israel y era para la descendencia, para las 12 tribus. Y está hablando de cada hijo, y a los que tenía que exhortar los exhortaba y les declaraba cosas. Y a José les dijo esto: como una viña muy productiva de José. Voy a leer otra versión que me gustó mucho. Como una viña muy productiva, vamos a declarar, Señor, yo quiero esto. Como una viña muy productiva es Sandra. Voy a decirlo por fe, amén. Amén. Dilo en tu nombre. Como una viña muy productiva es Julio Zaratemeli. Acá todos los que estamos acá, amén. Al lado de una fuente. Sus ramas se trepan por toda la pared, por los muros, o sea, supera. Mucha gente luchó contra él. Sus enemigos eran arqueros. Hay una versión que me gusta, pues la de Reina Valera, y le dice: y le causaron amargura y le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Pero él ganó la batalla con un gran arco. Dile al que está al lado: prepara tu arco. Vamos a ver qué es ese. El Espíritu, cuando lo estaba haciendo el tema, me dijo que era ese gran arco de José. Y la habilidad de sus brazos. Había batalla contra él, había arqueros también que lo querían matar, el enemigo, pero él tenía un arco más grande y tenía unos brazos más grandes, y esos son los brazos que tenemos que ejercitar. Recibe su poder de él, el fuerte de Jacob, del pastor de Jacob, la roca de Israel, que ya sabemos que es Cristo, amén. Del Dios de su padre, mire qué tremendo. Por eso los padres tienen una responsabilidad preciosa, tenemos una responsabilidad preciosa con nuestros hijos. Pero los hijos, ¿quiénes son hijos acá? Y nosotros somos hijos de Dios, tienen una responsabilidad más grande porque eran 12. Y a él fue que le decretó esta bendición, habiendo 12. Y para todos había bendición. ¿Sabes? Tenemos un Padre que para cada uno tiene bendición, pero no pudo bendecir a todos. No los pudo bendecir. Y entonces, por eso dice acá: el Dios de tu Padre, que Dios te ayude
Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te mande bendición desde arriba en el cielo y bendiciones desde abajo de lo más profundo. Dile al que está al lado de lo más profundo. Que te dé bendiciones desde los pechos y el vientre. Muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres. Miren lo que dice, esto me conmovió y me remeció. Muchas cosas, estaba hablando Jacob. Muchas cosas buenas le ocurrieron a mis padres. Y yo, tu papá, recibo mayores bendiciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me gustaría que mi padre me dijera eso. Que yo pudiera ser bendición para mi papá. ¡Qué tremendo! Tus hermanos te dejaron sin nada, pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti, como si fueran una gran montaña. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Por eso el enemigo estaba que no nos quería dar esta palabra. Qué tremenda bendición. Bueno, ahí están Jacob y su hijo, el 11º. Ya hemos hablado del primogénito, ¿no? Que estaba llamado, pero acá Jacob tuvo esa doble bendición, una bendición maravillosa. Y bueno, me acordé en estos días y vi algo que el Señor me habló también a través de esto. Es que contó un pastor que es todo alegre, es muy joven, que su suegro es pastor, pero es experto agricultor y labrador. Y tanto le gustan las cosas del campo que en lugar de su piscina la tapó y hizo allá ahí un campo de hortalizas. Imagínense, para que tape su piscina y la ponga, le ponga tierra y lo ponga árboles. Tiene que ser que le gusta mucho y es experto, ¿no? Y este pastor, que es un pastor muy joven, ese pastor es su suegro. Y dice que llegó un día y cuando ve el árbol más bonito de su suegro, feíto, todo podado, sin nada de ramas, y él lo estaba cortando y le dice: suegro, pero ¿usted qué está haciendo? Así como habla él, es chistosísimo él. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está podando su árbol más bonito? Y le dice: sí, mi preferido también, porque es el que más me da fruto. Pero dijo, pues si así lo trata, pues imagínese, él todo le hablaba de una manera jocosa. Y le dijo: es que tú no entiendes que por eso es que da fruto. Y en invierno, le contaba él, le decía, en invierno, en esos tiempos de invierno, hay que cortarle las ramas. ¿Por qué? Porque tiene que ir más profundo a las aguas, a las fuentes. Mire, y cuando él decía eso, no habló de este versículo, pero ahí mismo el Espíritu me dijo la fuente. Porque dice que cuando hay ramas, y estaba dando fruto, pero él sabía que había mejores frutos en ese árbol y que cada temporada daba unos mejores frutos y que por eso así le doliera ver a su arbolito preferido todo peladito, tenía que hacerlo, porque las raíces utilizarían mucho del agua y de los minerales para llevar a unas ramas que ya no iban a dar un fruto tan apreciable, tan delicioso, y tenía que podarlo para que las raíces fueran profundas. Y como yo estoy en estos días preguntándole al Señor por esas raíces que me han salido y por las raíces que hemos visto que nos han salido a todos, y precisamente por el tema que el Señor está dándonos a través de nuestro pastor, entonces yo le decía, y como me han salido raícitas y les he visto a algunos de ustedes raícitas, el Señor me decía: ahí hay una clave, ahí les estoy hablando. Y entonces esas raíces tienen que crecer para abajo. Lo que no crecen para arriba, tienen que en un tiempo de invierno, y el invierno es una prefigura de esos tiempos de oscuridad difíciles, pero el invierno es necesario porque siempre van a tener que ir las raíces hacia abajo y tomar aguas más puras, porque entre más vayan hacia abajo las aguas son más puras y ahí sí, y los minerales son mejores. Y bueno, y me acordaba esta palabra precisamente de José, y preciso el pastor lo habló el domingo. Así pasa, ¿no? El Espíritu Santo nos va preparando, y así pasó con José. José era un hijo
cercano del padre. Recuerden que el padre era Jacob, era su 11º hijo, y Dios siempre nos va a podar en algunos momentos de nuestra vida, y creo que la misma tierra está pasando un proceso de poda en este tiempo, y ustedes y yo no, yo creo que ningún ser humano en este tiempo está por fuera de esa poda, pero dile al que está al lado, anímate. Anímate porque Dios quiere hacer de ti una rama fructífera. Bueno, y José tenía un llamado precioso por parte de Dios. Y Jacob que era su papá, tenía con José una relación, como nos contaba el pastor el domingo, muy cercana. Era su 11º hijo, era el de la mujer que había amado. Y sobre todo, yo creo que más que era porque estaba cerca de José. Como nos habló el pastor el domingo, la cercanía. Y en una administración me acuerdo yo que el Señor nos dijo que Jacob estaba cerca de sus papás. O sea que Jacob estuvo cerca de Isaac. Y Isaac estuvo cerca de Abraham. Y por eso pudieron dar fruto. Y en todo tiempo. Entonces la cercanía era muy importante. Y la cercanía con ese padre, que era Jacob, pues hizo que Jacob conociera a Dios. Y yo sí lo veo en la iglesia, los padres que están cerca de Dios, de verdad, harán que sus hijos lo estén. Pero acá unos no estuvieron. También quiere decir que eso depende de los hijos. ¿Amén, iglesia? Esto quiere decir que también depende de los hijos. José estuvo cerca de su papá y conocía al Dios de su padre. Por eso esa bendición le dice: el Dios de tu papá que tú conociste. Y ya José había pasado todo el proceso, y ya Jacob estaba ya al final de sus días. Ya habían pasado todo el tema que sabemos de José, ¿no? Que cómo fue vendido, todas las cosas que le tocó pasar a José. Pero esa cercanía es muy importante, familia. Esa cercanía con nuestro Padre. Porque miren cómo José a los 17 años fue quitado de su papá. Pero lo que conoció de Jacob con relación a Dios, como decía el pastor, le dio la simiente, la raíz. Y yo pues cuando uno ve a Jacob también le pasó lo mismo. Jacob estuvo muy cerca de Dios, porque él se quedaba en casa, cercano. Y me preocupa mucho ahora que la gente está lejos, aún en casa. La gente está lejos de los demás, porque un bendito aparato que lo podemos utilizar para bien está volviéndose el enemigo más grande de la tierra si no lo utilizamos bien, que es el celular. Hoy hablaba con un pastor de niños y jóvenes que maneja a nivel nacional. Dice que hicieron un estudio que ha bajado los niveles de muchas áreas en los niños por el tema del computador. Y eso me preocupa porque entonces estamos alejados los padres, alejados los hijos, alejados los esposos, aún en casa está pasando esto. Y en esto hay que tener cuidado porque la cercanía con nuestro Padre. Yo anoche volví a retomar algo que era: en las noches me voy a meter con el Señor. Y ayer había una luna, yo no sé si la vieron, espectacular, y me metí con el Señor en la noche y dije: Señor, no más, no puedo, porque claro, trabajamos hasta las 10 de la noche con el pastor, pues estamos en el ministerio y ya a las 10 como que quiero darme un reposo, y está bien, no quiere decir que no podamos reposar, pero quiero como que lo último que yo haga sea estar cerca a mi papá. Y entonces él estaba, Jacob era un hombre cercano a los padres, por eso estaba en casa. Y recuerden que Saúl quería el éxito del mundo, y no es que no tuvieran que trabajar, sino que el corazón de Jacob estaba cercano. Y Dios ya le había hablado a Rebeca que Jacob iba a ser el primogénito. Y Jacob trató de hacer las cosas a su manera y se equivocó, pero me impacta que las raíces de Jacob, la primera raíz de Jacob era espiritual. Jacob amaba lo espiritual, y por eso José también.
porque iban más profundo. Y claro que Jacob tenía unas raíces malas, ¿cierto que sí? ¿O ustedes creen que Jacob no tenía unas raíces terribles, que fue usurpador, hizo las cosas más? También tenía raíces que no eran de Dios. Y eso nos consuela, porque a veces uno se ve raíces del Señor, como decía el pastor, pero también tiene raíces que no son. Pero miren lo importante de Jacob, él perseveró. A pesar de todo el proceso que le tocó vivir, porque le tocó irse de casa muy joven también. Pero las raíces que yo creo que sus padres lo llevaron, porque él conoció a Abraham. Claro que Jacob conoció a Abraham. Y en esa época no había internet, entonces podían hablar en la noche. En esa época no había el Netflix y podían tener unos tiempos bien lindos hablando de lo que tenían que hablar. Entonces, él conocía. Y aun cuando le tocó partir de casa, huyendo de su hermano que lo iba a matar, es que no le iba a hacer una caricia, lo iba a matar. ¿Ustedes se imaginan eso? Mire cómo les tocó a Jacob y a José cosas muy parecidas. Pero eso que tenían en su espíritu, como decía el pastor el domingo, esa estructura y eso espiritual, esa raíz, esa semilla que le dejaron sus padres. Y yo por eso con el pastor nuestro propósito en la vida es dejar semillas en los niños, en los adolescentes, y el propósito de la iglesia. Esas semillas, porque eso fue lo que preservó a estos dos hombres de Dios y los llevó a cumplir un propósito más grande. Entonces vemos acá cómo Jacob pues salió y mire cómo Dios trató a Jacob. Dios podó a Jacob también. O sea, Dios dijo, Jacob hizo las cosas mal, le tocó la consecuencia, recuerden. Fue engañado por su suegro. O sea, así como él engañó, también recibió la cosechita. Porque la cosecha también se recibe. Y un árbol tiene que aprender también eso. Pero él aceptó. Él no se puso a renegar con Dios, a estar amargado, sino que él aprendió. Jacob aprendió la lección y estuvo años. Y lo que más me impacta de Jacob, claro que la historia de Jacob es muy larga, pero lo que más me impacta es que Jacob tuvo que aprender y se dejó tratar las raíces. Hasta que un día tuvo un encuentro con Dios Padre, como tenía, porque saben, en todo ese proceso Dios lo acompañó. Y Dios puede estar tratando contigo y conmigo, pero te quiero decir que tienes un Padre que te acompaña. Que como decía el pastor, no te va a dejar, te va a formar, porque eso sí, porque Él quiere que seas una rama fructífera, no del mundo, no a la manera del mundo, una rama fructífera genuina, genuina. Y el Padre acompañó a Jacob en todo proceso y recuerden que hizo un pacto con él, hizo algo lindo, Jacob hizo un pacto con Dios. Hoy una joven me manda uno de esos, ¿cómo se llama? Post, ¿sí? Dios bendice, y le dije, creo que estamos dando un mensaje que no es adecuado, porque sale mucho Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te protege, Dios te guía, Dios te guarda, Dios. Pero ahí no se habla de relación. Entonces le dije, cambiemos, eso no está bien. Y le dije, cambiemos, no, que si yo soy hijo y si yo me rindo a mi papá y lo honro. Mire, a mí una cosa que me choca es ver a la gente que no honra a sus padres o a los mayores. Me choca, yo no sé por qué, me choca. Porque yo creo que la honra y el respeto son tan hermosos. Yo cuando veo a un joven que habla con su mamá de igual a igual, mire, siento una cosa acá en mi espíritu que me provoca sacar una vara y... bueno, porque también tenían vara, les cuento que esos patriarcas también la tenían. Pero bueno, tengo que hacerlo con sabiduría. No, de verdad. Entonces, un hijo tiene que respetar, honrar, amar. Yo no sé si ustedes son padres, pero yo creo que formaron así a sus hijos. Porque les digo una cosa, así Jacob quisiera bendecir a sus hijos, la bendición no les iba a llegar porque no los formó. Y a ver qué padre me escucha esto. Y Jacob a unos regañó y les dijo una cosa que uno dice, uy, Dios mío, qué tal que mi papá al final de sus días me profetice esto. Pero él profetizó la verdad.
Porque yo no puedo bendecir, Dios te bendiga, hijo, y resulta que está haciendo su hijo las cosas mal. Entonces, claro, bendecimos a nuestros hijos, pero la bendición a un hijo es llevarlo a los principios de Dios. Y claro que tengo que bendecirlo, no lo voy a maldecir, pero sí tengo que llevarle a mostrarle cuál es la bendición. Porque quiero que Dios me guarde, claro que Dios te guarda, pero con sus principios. Quiero que Dios me provea, pero que, y si no, entonces como no pasa eso, porque Dios tiene unos principios, pues la gente se resiente. Amén, iglesia. Entonces en esto, familia, tenemos que tener claro cómo este Jacob pudo impartirle eso a José, porque él pasó el proceso. Y me gusta mucho el encuentro que tuvo Jacob con Dios, porque lo descoyuntó. ¿Qué quiere decir eso? Le cortó esas raíces feas. Tuvo un encuentro con Dios y le cortó las raíces viejas, porque lo pasó por un proceso de arrepentimiento profundo, como nos hablaba el pastor hace un rato. Profundo, profundo. Fueron años donde Dios trató con Jacob, y cuando ya venía de vuelta a casa nuevamente, lo descoyuntó, le quitó esa ligadura que tenía con las raíces viejas en Peniel. Y le quitó el caminado, el caminado orgulloso, el caminado autosuficiente, el caminado de tramposo, y le cambió el nombre. Y sabes, las raíces a veces, el Señor me decía ayer que estuvimos orando, porque he estado pasando unas cosas hasta muy profundas en mí. Porque miren, yo tenía como cólera, pero era rápido, se me pasaba, pero ahorita la sentía como no sé si ustedes se han dado cuenta que como que unas raíces como que están más profundas, y Dios está permitiendo en este tiempo que salgan raíces profundas, porque Él necesita que vayas más profundo, porque te quiere bendecir más. Y entonces le tocó desconectarse de esas raíces viejas a Jacob. Le tocó que el Señor le cortara esas raíces, y por eso los lomos representan la fuerza. Le quitó esa fuerza que él tenía en esas raíces. Y qué lindo saber que Dios está haciendo esto con nosotros. ¿Y qué pasó con Jacob? Pues que después le cambió el nombre, y además que tenía una responsabilidad muy grande, porque de él saldrían las 12 tribus y vendría el Salvador. ¿Será que no es una responsabilidad grande? La simiente que tenía que él. Damos un aplauso al Señor, aleluya, amén. Bueno, y entonces está este padre que estaba formando a José, que era su 11º hijo. Y ese José estuvo cerca de Jacob, dice que lo tuvo en la vejez, pero no tienes que estar viejo para estar cerca de tus hijos. Bueno, qué lindo, por eso los abuelos son tan cariñosos y tan sabios. Bueno, a veces muy cariñosos, pero porque ya tienen la sabiduría ya. Pero no tienes que estar mayor para eso. Tú puedes tener sabiduría y cercanía con tus hijos. Y él le pudo hacer un manto de color a su hijo José. ¿Será que Dios puede hacerte un manto a ti? ¿Tu Padre Eterno te puede establecer tu manto en el Espíritu? ¿O no tienes tiempo? No tienes tiempo. Y como decía el pastor, pues Dios nos quiere mudar. Porque ¿qué mantos tienes? Y los mantos representan identidad. Los mantos en el pueblo de Israel representan identidad. Y Jacob le pudo hacer un manto a su hijo que estaba con él, que tenía el tiempo con él, que salía con él. Y le pudo hacer un manto de colores, y los demás lo envidiaron. La pregunta esta noche es: ¿Dios podrá hacerte un manto a ti? ¿Tienes los tiempos para estar en la presencia de Dios, donde Dios te pueda impartir tu llamado, tus colores únicos y especiales? Porque cada hijo viene con un color único y especial. O sea, Dios no le tiene que quitar el manto a nadie para ponértelo a ti, porque Ahora, si no lo quieres, el Señor sí dice: bueno, no voy a desperdiciar esto, porque además es para salvación de las personas, entonces se lo doy a otro. Pero tú tienes un manto único, especial, de colores. Pero
pero ¿será que sí estamos pasando tiempos cercanos en el espíritu, no en el alma? Porque en el alma rápido cogemos la palabra de Dios y hay unas raíces más viejas, entonces feas, entonces rapidito se van esos mantos de colores y quedan los oscuros. Manto de luto, de pesimismo, de tristeza, de angustia. Y no baja el espíritu. ¿Saben qué pasó con Jacob? ¿Y saben qué pasó con José? ¿Y con Abraham? Tuvieron tiempos tan cercanos con el Padre, fueron a las raíces tan profundas, porque fueron podados, pero fueron profundamente, que tuvieron un manto profundo, que no se los pudo quitar el enemigo, ni las circunstancias, ni los años, ni que los hermanos los envidiaran, los quisieran matar. No le pudieron quitar ese manto. Tremendo, ¿no? Demos un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! Y ahí donde dice que José tuvo amargura, o sea, imagínense que los hermanos lo venden. Lo iban a matar, igual que a Jacob. Lo iban a matar por envidia. No envidies el manto de nadie, familia. Dile que está al lado, no me envidies mi manto. Díselo. Ten el propio, tienes el propio, tú tienes un propio manto. Tu papá te lo ha hecho, de pronto nadie te dio nada. De pronto te tocó recibir la ropa prestada de tus hermanos mayores, porque a veces pasa así. Pero te quiero decir que tú tienes un manto único y especial. Único. No tienes que envidiarle el manto a los demás. Pero si no conoces tu manto, vas a envidiar al de al lado. Si no conoces tu llamado, vas a envidiar, como les pasó a los otros hermanos. Envidiaron los de al lado. Y estaba entonces uno triste, no tengo esto, no tengo esposo, no tengo hijos, no tengo carro, no tengo una carrera. No sé, porque además algo no tenemos, ¿no? Uno tiene una cosa, otro tiene otra cosa, no sé. Si tú no vas a la profundidad de tu llamado y el propósito que Dios tiene, siempre vas a estar mirando a los demás. No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Y se llena de uno de amargura. Y entonces a eso sí los mantos, el enemigo te los pasa. Él te los pasa, él dice acá, te paso, te tengo este mantico de dolor. Y uno a veces es tan absurdo que, ay, bueno, sí, venga, me lo acomodo. Venga, póngamelo acá la mano, póngame acá la otra. Porque si no tenemos esa profundidad con nuestro Padre, ese manto de colores, a veces tenemos mantos oscuros. Ayer en una administración vi un manto de oscuridad. Y vi el mío y el de otras, por acá no las quiero decir quiénes, pero ellas saben quién es. Sí tenemos, ¿no? Hay mantos de orgullo, hay mantos de colores, pero de Babilonia, pero esos son peores, esos sí que son peores, esos de Babilonia que hay todos aparentes, ay, esos sí que les tengo yo de verdad. Prefiero un oscurito, que la persona oscurito en un rato se despabila y activa y se coge el manto de color. Pero el de Babilonia, entonces la gente cree, ay no, yo estoy acá. No, esos mantos aparentes no te van a servir el día de la prueba, al contrario. Tú tienes un manto genuino, hecho desde el mismo cielo. Démosle un aplauso al Señor, aleluya, amén. Y claro que José tuvo amargura, ahí lo dice. Uno lee a José y dice, oye, qué tremendo hombre. A mí de los testimonios que me impactan el de José. Porque es que Jacob recibió la consecuencia de lo que hizo. José no. José, por hacer lo bueno, lo metían a la cárcel. Mire que José fue más profundo, tiene unas raíces más grandes. Qué tremendo hombre de Dios. Pero también tenía amargura, yo me imagino que tenía amargura. Pero la raíz que él tenía espiritual era tan profunda, le tocó irse solito. Por eso si estás solo, ve a tus raíces preciosas de las aguas del Señor, que ahí te tiene un manto maravilloso. Solo 17 años, a ver quién tiene 17 años acá, ninguno. ¿El pastor? No, como que no. Carlita, Rodrigo, acá no, ninguno. 17 años, allá de pronto hay alguien de 17, Daya tampoco. Imagínense 17 años solito. Pero mire cómo sus raíces se extendieron.
porque alguien le había impartido un manto y tuvo tiempo de esa soledad, tuvo amargura, pero él fue esas raíces profundas. Y sabes, si estás pasando cosas profundas, es porque Dios quiere que vayas a esa profundidad que hay en el espíritu. Y el Señor me hablaba que el gran arco era el espíritu. Me dijo, porque dice que lo asatearon también guerreros con arcos. Sus hermanos, el enemigo los utilizó. Y a veces el enemigo utiliza hasta la gente más cercana, ¿o no? A veces pasa, las circunstancias, no sé. Y ellos también tenían su arco. Pero él tenía un gran arco. Y el espíritu, cuando estaba yo haciendo el tema, me dijo, ese gran arco lo tenía en el espíritu. Entonces no lo pudieron vencer. ¿Y saben qué pasó con él? Que esa amargura que tenía, que le tocó tratar con ella. Yo imagino que tuvo que tratar amargura, soledad, depresión. ¿O ustedes creen que José estaba todo el día así? No, seguramente le tocó tratar con cada día, pero dice que es que José estaba cerca de la fuente y de la roca, cerca del Espíritu Santo y de la roca que es Cristo. Aleluya, amén. Tremendo. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Tenemos amargura y en lugar de tratar con esa amargura nos alejamos de Dios porque estoy amargo. Entonces Dios no me hace, Dios no. No, pues ve a la fuente. Tu papá te va a lavar esa amargura. Tu papá te va a ayudar, pero sigue el consejo, porque a ellos les tocó seguir el consejo de Dios. Los otros no. Los otros tenían llamado igual a los otros hijos, pero no siguieron el consejo de su papá. Y no se ganaron esta bendición, estando llamados. Judá pues fue el primogénito y vino Cristo, que fue una tremenda bendición. Pero si ustedes leen todo, porque todo ese capítulo habla de los 12 hijos, y la bendición de José no la tiene ninguno. Qué tremendo. Y sus hijos, porque hasta Efraín y Manasés les llegó la bendición. Entonces, claro que tu papá está ahí, pero el tema, ¿eres hijo cercano? ¿Eres hijo que te dejas tratar? ¿Somos esos hijos? ¿O nos gusta el manto oscuro, entonces también el oscuro, o el de Babilonia? Bueno, sí, Babilonia, ¿para qué hay? Para disimular. O tu manto espiritual de colores te va a preservar como le preservó a José esos años de dolor. Y de pronto a ti no te han encarcelado, pues oye, gracias a Dios, o no te ha pasado cosas tan fuertes como a él, pero claro que estás pasando proceso. Bellítame si me ayudas. Y mire lo que pasó acá. Qué lindo saber, familia, que una de las cosas que lo ayudó mucho a José a perdonar a sus hermanos era saber para qué estaba en esta tierra. Y cuando sus hermanos, que ojalá podamos predicar de eso el otro jueves, ¿saben? Yo sentí algo, que si ustedes y yo vamos a la raíz, Dios va a sanar a otros de raíz. Ten claro el propósito para el cual yo te he llamado. Y a veces batallamos con las raíces de los otros también. Nos duele ver a una persona haciéndose daño, o de pronto que no te puede dar ese amor porque tiene una raícita también que está mal, como la tuya. Pero no estás mirando las raíces feas de los demás. El Señor me decía, José fue tan profundo que sus hermanos cambiaron. José cumplió el propósito de Dios. Cuando sus hermanos le pidieron perdón, él les dijo, hermanos, todo Dios lo ha utilizado para preservación. José sabía para lo que había venido a esta tierra. La pregunta es, ¿estamos tanto en el alma o tu espíritu está más profundo el llamado que tienes para preservar a muchos de la condenación eterna? José les dio de comer al pueblo de Israel, a donde iba a venir Salvador, los preservó, porque de ahí vendría Jesucristo. Tú estás para la preservación y a veces nos duele y no quiere decir que nos sintamos. Seguramente le dolió el lloro cuando vio a sus hermanos. Él le dolió.
Pero él sabía profundamente para qué estaba llamado y por qué estaba en esta tierra y cuál era el propósito de él en esta tierra. Y eso lo preservó. Ayer que estaba, un día que le dije, Señor, ¿cómo haces? Y algo pasó que me entristeció, que yo decía, Señor, cuidamos tantos a los niños, a los jóvenes, y a veces se meten en el internet. Le dije, ¿cómo haces, Padre? Me dijo, el amor. El amor. Porque tú también haces cosas para guardar a la gente y a veces la gente no se guarda. Pero me dijo, sigue amando, sigue sembrando, sigue creyendo. Y por eso el padre le dice a José, mis padres tuvieron mucha bendición con sus hijos, pero yo he sido muy bendecido contigo, José. Jacob pensaba que José se había muerto. Jacob perdió a su hijo que amaba, porque estaba cerca. Yo no sé lo que has perdido, pero después José resucitó porque para él estaba muerto. Y los pocos años que José estuvo con su papá fueron de tanta bendición. Y qué lindo que nosotros podamos ser esos hijos para el Padre Eterno y también para nuestros papás. Yo le doy gracias a Dios que me dio tiempo de que mis padres vieran algún fruto bueno. Yo les di frutos amargos porque tenía raíces amargas, porque tenía raíces de rechazo, porque tenía raíces de soledad, porque no me había encontrado con la simiente verdadera. Pero gracias a Dios. Pero de pronto tú dices, pastora, mis papás partieron antes, pero tu Padre Eterno sí te ve. Y ahí dice el Señor que tus hermanos dejaron sin nada, pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Aún de lo difícil que has vivido, si tú perseveras con tu papá, vas a Él profundamente, Él va a acumular una cantidad de bendición, porque todo lo que hicieron con José para mal lo llevaba más cerca a su destino. Puede ser que estés pasando cosas difíciles, estamos pasando batallas, pero si estás cercano al Padre, si dejas que ese manto de color quede en tu espíritu y tratas esas raíces viejitas, feitas que nos salen a todos, y no te dejas quitar ese manto de color. Ayer nos lo decía el Señor, ¿se acuerdan, chicas? Quítate ese manto de oscuridad, como el pastor decía sin saber de este tema, dijo que Dios nos iba a mudar. Yo no sé qué manto el enemigo te ha tratado de colocar, de tristeza, de angustia. Entonces es por arriba y por abajo. Uno dice, uy Dios, usted un manto arriba feo y abajo unas raíces feas. Pero esta palabra dice, José, las bendiciones del cielo. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo hacia abajo? Si uno como que nota que hacia abajo es como feo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? En los lugares raros, el Seol o todo lo que prefigura abajo. Y el Señor me recordó algo. Jesús bajó al mismo Seol, a lo más profundo de la tierra, para bendecir tu vida. Y Dios es Dios de los cielos como de la tierra. Y confía que Él va, si tú dejas y eres hijo que escucha la voz del Padre, esas raíces profundas y feas, el Señor las va a sanar. Y dice que los hermanos no le dieron, amontonó, o sea, de las cosas que no has tenido. Si eres un hijo de Dios que pasa los procesos, Dios Padre tiene para ti. Si perdonas como José perdonó, ¿no? Porque si no perdonamos, pues. Entonces, familia, creo que Dios nos está hablando profundamente. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Sí, ya. Es que empezamos un poquito tardecito, ¿no? Bueno, pero vamos a orar. Lo más importante es que estés orando en estos días. Padre, gracias por esta preciosa palabra, Señor.
Señor, ayúdanos a estar cerca a ti. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ese manto de color que de pronto perdiste, o que no supiste nunca que estaba, pero estaba sobre tu vida. Cada persona nace con un manto de un Padre eterno que ama. De pronto no tuviste un padre que te pudieran cobijar, de darte color a tu vida. Tuviste mucha tristeza, mucha oscuridad. No tuviste una adecuada cobertura. Pero sí vienes a tu Padre eterno. De pronto dices, no he tenido a alguien que me lleve, pero tienes un Espíritu Santo precioso. Y Dios pone casas y Dios pone familia espiritual. Dale gracias a Dios por ese manto. Pero dile, Señor, perdóname si he querido cubrir mi desnudez con mantos de Babilonia. O he dejado que el manto de oscuridad y de luto cubran mi vida, Señor. Renuncia en esta noche, renuncia a esos mantos. Hoy renunciamos a esos mantos de tristeza, de soledad y angustia. Señor, como dice esta bendita palabra, aún lo que el enemigo ha tratado de hacer para mal, tú lo vas a convertir en bendición para que yo cumpla ese llamado profundo y hermoso que tengo. Padre, y si por eso hemos pasado estos procesos como iglesia, como familias, como naciones, es porque quieres ir profundo a esas aguas, esa profundidad del Espíritu, Señor, donde voy a encontrar mi verdadera identidad, donde no tendré que envidiarle a nadie nada. Y aún esa amargura que tengo profunda, o esa frustración, o tantas cosas que en este tiempo han salido, o por años, Señor, se han hecho manifiestos en mi vida, es para que tú mudes mi corazón y para que pongas esas simientes nuevas, esas raíces nuevas a través de Cristo. Padre, y si algo anhelamos, es ser esas ramas fructíferas, es estar cerca a las fuentes y a la roca que eres tú, Jesús. Y saber, Señor, que lo que es imposible para nosotros, tú ya lo hiciste. Pero necesitas que estemos cercanos a ti para poder tomar esa herencia como hijos de Dios y ser de bendición en esta tierra para preservación, Señor. Y como pasó con José, que fue también la bendición hacia sus hijos, Señor, y a su descendencia. Padre, que las raíces profundas que tú permites que seamos sanados, sanen a otros por la oración de un hombre y de una mujer que sabe para lo que está en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo. En este tiempo voy a ir profundo contigo. Quiero mi manto. Si lo dejé perder, o si está ahí tan cercano de mí, pero he dejado que otras cosas entren en mi corazón, quiero dejarme guiar por ti, Espíritu Santo, para volverlo a activar, Señor, y cumplir el propósito para el cual me has traído a esta tierra. Gracias, Padre precioso. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Amén y amén.